¿Alguna vez has notado que objetos cotidianos desaparecen misteriosamente de tu hogar sin explicación alguna? Tal vez un libro que dejaste en la mesa de noche, un par de calcetines después de hacer la lavandería, o incluso algo tan grande como una planta que ya no está en su lugar habitual. Si es así, te invito a escuchar con atención y sobre todo a estar alerta. Lo que estás a punto de descubrir no es solo el relato de desapariciones inexplicables dentro de un hogar, sino una advertencia de que lo que te parece común y corriente podría esconder secretos mucho más oscuros y profundos de lo que jamás podrías imaginar. Así que antes de descartar aquellos pequeños misterios domésticos como simples despistes o casualidades, considera esto. ¿Y si hubiera algo más, algo inquietante, detrás de esas pérdidas? Prepárate para sumergirte en una historia que podría hacerte cuestionar la realidad de tu propio hogar y quizás instarte a mirar 2 veces antes de dejar solo aquello que más aprecias. Porque, después de todo, lo que desaparece sin dejar rastro podría ser solo el principio. La primera vez que ocurrió, no le di mayor importancia. Me había marchado de casa temprano para ir al trabajo, como era mi rutina, y al regresar por la noche, mi planta de yuca había desaparecido. No le di muchas vueltas. En la segunda ocasión, automáticamente pensé que había sido mi esposa. Otra vez salí temprano para el trabajo y al volver, mi paraguas había esfumado. Pero recordé que mi esposa había salido antes que yo y regresado más tarde ese día. Además, no había previsión de lluvia. La tercera vez ya fue diferente. Empecé a inquietarme por las desapariciones y a sospechar que algo más estaba sucediendo en mi hogar. Ese día, como siempre, salí para el trabajo y al volver, descubrí que mi tocadiscos había desaparecido. No importaba cuánto buscara, los objetos perdidos no aparecían por ningún lado en la casa. Esto siguió ocurriendo repetidamente, hasta que decidí llevar un registro de todo lo que desaparecía, esperando encontrar algún patrón o motivo tras estos sucesos. Prometí revisar la lista después de un mes, buscando algún patrón común. Pero justo el día antes de cumplir el mes, salí al trabajo y al volver, el tronco también había desaparecido. Fue entonces cuando comprendí que lo mejor sería llevarme conmigo todo aquello que quisiera conservar, para evitar que desapareciera también. Así que hice exactamente eso. Creé una lista de todo lo indispensable para mí, haciendo un inventario de todas mis posesiones. Me sorprendió ver cuántas cosas había acumulado con los años y cuán pocas eran realmente necesarias. Una vez completada la lista, adopté una rutina meticulosa cada mañana, guardando mis pertenencias más valiosas en mis bolsillos y en una mochila que adquirí específicamente para esto. Un día, al salir para el trabajo por la mañana, olvidé la mochila en casa y al regresar, ella también había desaparecido. Después de 2 meses en esta espiral de desapariciones, tantos objetos habían desaparecido de nuestra casa que mi esposa empezó a pensar que yo estaba haciendo limpieza, deshaciéndome de cosas que ya no quería. Claro que esto no era verdad, pero el miedo de contarle la verdad, de que ella pensara que todo era una locura, me paralizaba. Así que decidí seguirle la corriente. Esto me hacía sentir terriblemente mal por mentirle a mi esposa y estaba frustrado por las constantes desapariciones. Estaba determinado a resolver este misterio de una vez por todas. Ordené una cámara de vigilancia y la instalé en casa antes de irme al trabajo. Pero al regresar esa noche, la cámara había desaparecido. Quedó claro que quienquiera que estuviera llevándose mis cosas sabía que yo estaba intentando atraparlo y estaba saboteando mis esfuerzos a propósito. Esto solo avivó mi determinación.
La semana siguiente, simulé estar enfermo y me quedé en casa, dedicando mi tiempo a idear un plan para detener las desapariciones o descubrir quién o qué estaba detrás de ellas. Fue entonces cuando noté un patrón. Nada desaparecía cuando mi esposa estaba fuera, solo cuando yo lo estaba. Tras 8 años de matrimonio, estaba seguro de que ella no era la culpable. Empecé a sospechar que había alguien más o algo en nuestra casa, llevándose mis pertenencias cada vez que me ausentaba. Decidí hablar con el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa para solicitar trabajar de manera remota. Menos de un mes después, mi solicitud fue aprobada y comencé a trabajar desde casa. Como resultado, durante el siguiente mes, no desapareció absolutamente nada. Este giro inesperado me hizo cuestionar si, contra todo pronóstico, había sido mi esposa todo el tiempo. Me pregunté si, a pesar de su rutina diaria de salir temprano y volver tarde, podría haber encontrado un momento para regresar a casa, quizás durante la hora del almuerzo. Me tomó una semana entera reunir el valor para enfrentarla con una acusación tan descabellada. Le confesé mis sospechas a mi esposa, mi compañera de vida durante 8 años y mi confidente más cercano. Como temía, ella encontró la idea completamente ridícula. La discusión que siguió fue la más intensa que jamás hayamos tenido, culminando en una noche en la que ambos nos fuimos a dormir furiosos. Al día siguiente, decidido a enmendar las cosas, salí de casa con el propósito de comprarle flores como gesto de disculpa. Al volver esa noche, listo para reconciliarme, me encontré con que Sara había desaparecido. En mi obsesión por resolver el misterio, inicialmente pensé que, aún enojada por nuestra pelea, simplemente había decidido irse. Sin ella, creí que finalmente podría confirmar si había sido la responsable de las desapariciones. Al día siguiente, continué con mi rutina y salí para el trabajo, solo para descubrir a mi regreso que las flores que había comprado como ofrenda de paz también habían desaparecido y Sara aún no había vuelto. Rehusándome a aceptar la realidad, recordé que ella todavía tenía llaves de la casa. En un intento desesperado por encontrar respuestas, contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras antes de irme al trabajo nuevamente. Pero, al regresar esa noche, me encontré con que mi mesa de café había desaparecido. Fue entonces cuando comprendí con total certeza que Sara no estaba involucrada en las desapariciones. Me di cuenta de que ella, al igual que mis pertenencias, había sido víctima de algo mucho más inquietante que se ocultaba en nuestra casa. Con la desaparición de mi esposa, esa noche lloré hasta caer exhausto, aferrándome a las sábanas donde ella solía dormir a mi lado. A la mañana siguiente, pensé en llamar a la policía, pero me detuvo la certeza de que mi historia sonaría demasiado absurda para ser creída. La tristeza pronto dio paso a la ira, y empecé a destrozar la casa en busca de cualquier pista, revisando bajo las camas, dentro de los armarios, detrás de las cortinas y en cada rincón, sin dejar espacio sin inspeccionar. Sin embargo, mi búsqueda fue en vano. No encontré nada, hasta que recordé el sótano, o mejor dicho, la ausencia de este. Al comprar la casa, nos informaron que había tenido un sótano, pero que había sido sellado por antiguos propietarios. Si pudiera encontrar alguna entrada secreta, quizás allí descubriría al culpable, rodeado de todo lo desaparecido, incluida mi esposa. Pero mi búsqueda del sótano resultó infructuosa. Derrotado y abrumado por la desesperación y el terror, contemplé la idea de mudarme, incapaz de abandonar el lugar que había sido mi hogar durante 8 años de matrimonio. La obsesión por descubrir qué había sucedido con mi esposa me llevó a deshacerme de todo en la casa, vendiendo o regalando cada objeto, dejando la casa vacía,
un cascarón de lo que una vez fue. Exhausto y sentado en el suelo de la sala ahora desierta, me sentía al mismo tiempo satisfecho de que no quedaba nada para robar. Pero entonces, la duda y el cuestionamiento sobre mis decisiones me invadieron, hasta que un ruido debajo de mí rompió el silencio. Una trampilla se abrió en medio de la sala, revelando la entrada al sótano que tanto había buscado. Detrás de la puerta, una mano desfigurada apareció, extendiéndose hacia el último objeto en la habitación, un lápiz olvidado durante la limpieza. Entonces, escuché una voz que prometía volver por más. La trampilla se cerró y me quedé allí, en el suelo, paralizado por el miedo. Eso sucedió hoy. Y mañana, lo único que me queda es esperar que no vengan también por mí.